Bueno, todas las cosas buenas deben terminar. Así que llegamos al último momento de esta noche, y siento que quiero ver si puedo unir todo para nosotros mientras hablamos sobre una cosmovisión cristiana. Realmente no necesito repasar lo que está sucediendo en el mundo. Ya lo sabes. Es ineludible. No necesitas información sobre las decepciones en nuestra cultura, las decepciones en nuestro mundo. No necesitas saber que todo está al revés. Como en el capítulo 5 de Isaías. Lo amargo ha sido cambiado por lo dulce y lo bueno ha sido cambiado por lo malo, y estamos viviendo en un mundo invertido y al revés. Pero quiero darte una perspectiva, bíblicamente, para que puedas entender lo que está sucediendo. Y lo primero que quiero decir es que tienes que entender esto, que lo que está ocurriendo en nuestro país, y en gran parte en nuestro mundo, es un juicio divino. Solo quiero que marques eso en tu mente. Es un juicio divino. Joe Biden no está a cargo de esto. Dios lo está. Y nuestro Congreso y nuestro Senado, y las personas que dirigen esta nación. Quienquiera que esté detrás del mago de Oz tirando de las cuerdas, no tiene la última palabra soberana sobre esta nación ni sobre ninguna nación en el mundo. Así que estamos experimentando el juicio de Dios sobre nuestra nación. No es como si estuviéramos esperándolo, no es como si estuviera cerca. Estamos en medio de este juicio. Y quiero mostrarte eso. Pidiéndote que abras tu Biblia en Romanos capítulo 1, y esto es solo una introducción para ti, pero ¿cómo sabes cuándo una nación está bajo juicio? ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes estar seguro? Y la respuesta a eso es que puedes saberlo y puedes estar seguro y te mostraré cómo. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Cualquier nación, cualquier asociación de seres humanos que constituya una cultura, si se alejan de la verdad en injusticia recibirá la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios viene en muchas formas. Hay ira eterna, eso es el infierno. Hay ira escatológica, eso sería todas las expresiones de ira en el libro de Apocalipsis, todos los juicios que caen sobre la tierra que conoces en el tiempo de la tribulación. Esa es la ira escatológica. Nuestro Señor habló de eso en su sermón sobre la segunda venida en Mateo 24 y 25. Así que está la ira eterna, la ira escatológica. Hay un tipo de ira cataclísmica, terremotos masivos. Inundaciones masivas, siendo la más masiva la inundación del Génesis, donde Dios literalmente ahogó a toda la raza humana con la excepción de una familia. Hay ira de siembra y cosecha. Lo que siembras, cosechas. Hay consecuencias para el comportamiento pecaminoso que están integradas en ese comportamiento pecaminoso. Entonces, hay muchos aspectos de la ira de Dios, y funciona inexorablemente, funciona inevitablemente, y funciona justamente. Pero hay otro tipo de ira y de eso se habla en Romanos 1. Esta es la ira del abandono. Esta es la ira del abandono. Esto es histórico. En Hechos 14, la Biblia dice, Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. La historia del mundo es la historia de las naciones siguiendo su propio camino y consecuentemente experimentando la ira del abandono divino. Y eso es lo que está en vista en Romanos 118, la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Porque lo que se conoce sobre Dios es evidente dentro de ellos porque Dios lo hizo evidente para ellos pues desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina. Han sido claramente vistos siendo entendidos a través de lo que ha sido hecho de modo que ellos están sin excusa. Este es el lugar perfecto en el planeta para conectar con eso. ¿Cierto? Dios, por su creación, se ha puesto en exhibición. Hasta el grado que su poder eterno y su naturaleza divina son manifiestos y cualquiera que lo rechace está sin excusa. Y. Los hombres lo hacen, y las naciones lo hacen, y las culturas lo hacen, y ese es el ciclo de la historia humana. Aunque conocían a Dios, versículo 21, no lo honraron como Dios ni dieron gracias porque se volvieron vacíos en sus especulaciones. Su corazón insensato fue oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible y de aves y animales de 4 patas y seres rastreros. Sustituirán cualquier cosa por el verdadero Dios, incluyendo animales, ídolos de todo tipo. Entonces, lo que tienes aquí es la ira de Dios desatada todo el tiempo a través de la historia humana sobre cada pueblo que suprime la verdad en injusticia, la verdad concerniente a Dios, que puede ser conocida por la creación. Y el capítulo 2 de Romanos dice, por la ley de Dios escrita en el corazón, así que también están sin excusa. Rechazan lo que es revelado. Saben que debe haber un Dios. No lo honran. No dan gracias. Se vuelven vacíos en su comprensión, y su corazón insensato es oscurecido. Profesan ser sabios, pero en realidad son necios, y cambian al Dios incorruptible por alguna otra deidad de su propia creación. Entonces el versículo 24 es la clave, por lo tanto. ¿Qué sucede cuando una nación abandona a Dios? Por lo tanto, Dios los entregó. Esto aclara lo que es esta ira. Dios los entregó, ahora recuerda, esto es histórico. Esto no está mirando hacia el futuro. Esto está mirando a la historia. Dios los entregó, en pasado, en la lujuria de sus corazones a la impureza para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Cuando esta ira entra en vigor, lo primero que verás es una revolución sexual. Cuando Dios abandona una cultura, verás que se hunden a un nivel bajo de lujuria e impureza, y la deshonra de sus cuerpos. Lo primero que sucede cuando una nación está bajo juicio es una revolución sexual. El versículo 25 dice, recordándonos por qué sucedió, ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira, adoran y sirven a la criatura en lugar del Creador, quien es bendecido por siempre. Amén. Así que mira hacia atrás a 1970, 1980. Y recuerda cuando comenzó la revolución sexual. Ese fue el paso 1 en el abandono de esta sociedad por Dios mismo. Paso 2 viene en el versículo 26. Por esta razón, nuevamente, mirando hacia atrás al versículo 25, debido a su rechazo de Dios, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes pues sus mujeres cambiaron la función natural por aquella que es antinatural. El versículo 27, de la misma manera también, los hombres abandonaron la función natural de la mujer. Ardieron en su deseo hacia uno al otro, hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en su propia persona la debida pena de su error. Cuando Dios abandona una sociedad, lo primero que sucede es una revolución sexual. Inevitablemente seguida por una revolución homosexual. Y lo tienes descrito en los versículos 26 y 27. Y curiosamente, comienza con el lado femenino de eso y el lesbianismo porque cuando Dios abandona una nación, el instinto humano más fuerte que hay, el instinto de las mujeres de criar a sus hijos es pervertido. Este es un golpe tan severo.
Este nivel de juicio sobre la cultura y la sociedad humana. Y luego tienes a los homosexuales masculinos en el versículo 27, cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus propias personas la debida pena de su error. Hay una pena inmediata. Y recordarás eso como la epidemia del SIDA. Está integrado. Es una enfermedad venérea que está integrada porque ese tipo de comportamiento tendrá integrado su propio castigo, además de ser evidencia del abandono de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque ellos no consideraron conveniente reconocer a Dios más. Versículo 28. Siguen volviendo estos versículos a la razón. Rechazaron a Dios, rechazaron a Dios, rechazaron a Dios. Primero, hay una revolución sexual seguida por una revolución homosexual, versículo 26 y 27. Luego mira la mitad del versículo 28. Aquí está el paso 3. Dios los entregó a una mente depravada. Una mente depravada es una mente que no funciona. A veces se traduce como mente reprobada. La palabra griega significa no funcional. Eso es cuando eres hombre y piensas que eres mujer. Es un tipo de locura, y es una locura que es tal locura, que pide la cuestión de la razón incluso pensar que la gente haría esto. La razón por la que la gente lo está haciendo es porque están bajo juicio divino. Dios les ha dejado tener una mente reprobada. Entonces, cuando ves toda esta actividad transgénero, y cuando ves que quieren hacer leyes para proteger la identidad transgénero, y sabes que es absoluta y totalmente y completamente locura, sabes que hemos llegado a la mente reprobada. La gente no puede pensar razonablemente, lo que significa que no hay manera de volver a la cordura. No hay manera de volver. Y debido a que es un juicio divino sobre ellos, Dios no interrumpe el curso de su pensamiento en este camino de revolución sexual, revolución homosexual hacia el tipo de locura que vemos con el transgénero. Solía preguntarme, ¿qué podría ser la mente reprobada? Pero estamos viviendo en medio de ella. Es insana. Es irracional. Es ridícula, y sin embargo, está tan fuertemente en nuestra cultura que la sociedad y sus líderes están haciendo leyes para proteger a las personas que están absolutamente locas. Esa es la mente reprobada. Entonces, esto es juicio. Esto es juicio. Y de esa mente depravada, ¿qué vas a obtener? ¿Qué vas a obtener? Versículo 29. Todo tipo de injusticia, todo tipo de maldad. Todo tipo de codicia, maldad, envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia. Eso es la palabra griega kakia que significa maldad genérica, general, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, sin entendimiento, poco fiables, sin amor y sin misericordia. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que ves todos los días en las noticias. Así es como es la gente. Así es como viven. Y el versículo 32 dice, ellos conocen la ordenanza de Dios. Mira nuestra nación. Ahí no hay una escasez de realidad o verdad. Esta nación fue realmente fundada con el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Lo ha tenido en sus más de 200 años. Conocen la ordenanza de Dios. También saben que en la ordenanza de Dios, aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo hacen lo mismo, sino que también aprueban con entusiasmo a aquellos que las practican. Tienes un presidente que es católico romano y que está abogando por la locura en el tercer nivel de
Juicio divino como si esto fuera normal. Lo que ves en nuestro país es el despliegue del juicio de Dios en Romanos. Capítulo 1. Así que anótalo, no hay un grupo de senadores o congresistas o cualquier otra persona que vaya a revertir. Esto no es reversible. Esto es juicio divino. Ahora, en medio de eso, podrías estar diciéndote a ti mismo, espero. Que el Señor recuerde a su pueblo en medio de esto. Espero que no se deje llevar tanto por el juicio que nos pierda. Y. Eso me recuerda el final del último libro en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Esta es una palabra de consuelo. Dios está prometiendo juicio desde el profeta Malaquías. Y en el versículo 16 de Malaquías 3, leemos esto. Entonces aquellos que temían al Señor hablaron entre sí. Aquí estamos en medio de esto hablando entre nosotros y diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y eso era exactamente lo que la gente del tiempo de Malaquías estaba diciendo, ¿qué va a pasar? Y el Señor prestó atención y lo oyó. Me encanta esto. Un libro de recuerdo fue escrito delante de él para aquellos que temen al Señor y que estiman su nombre. Serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día que prepare mi propia posesión y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Entonces, volverás a distinguir entre el justo y el malvado, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Dios tiene un libro y en ese libro están las personas que le pertenecen, y ninguna de ellas va a quedar atrapada en el juicio. Esto es importante porque tenemos que entender, gente, que estamos viviendo en un mundo de Romanos 1 de juicio. Así es como es. Pero somos suyos. Somos su propia posesión. Porque aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los arrogantes y cada malhechor serán tamo y el día que viene los abrasará. Ahora, estás mirando el juicio escatológico para que no quede ni raíz ni rama. Pero para ti que temes mi nombre, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Y saldrás y saltarás como becerros del establo. Pisotearás a los malvados pues serán cenizas bajo las plantas de tus pies en el día que estoy preparando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué día es ese? El día en que Cristo regrese para establecer su reino. Será un día de fuego y juicio, pero el Señor conoce a los que son suyos. Y estamos seguros porque nuestros nombres están escritos en su libro. Entonces, con eso como introducción a nuestros pensamientos, ¿cómo debemos vivir en este mundo sabiendo que estamos seguros y sabiendo al mismo tiempo que estamos viviendo en una cultura bajo juicio? Para responder a esa pregunta, quiero que mires en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y solo unos pocos versículos para considerar. No sé cuántos podremos cubrir esta noche. No puedo ver un reloj y eso es una bendición para mi alma. Pero así que solo quiero que bajes al versículo 15 y comencemos allí. Filipenses capítulo 2 dice, ¿para qué? Os mostréis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales aparecéis como lumbreras en el mundo, sosteniendo firme la palabra de vida para que en el día de Cristo yo tenga motivo para gloriarme porque no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Esta es una porción muy importante de la palabra de Dios. Somos descritos como irreprensibles e inocentes hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales aparecemos como lumbreras en el mundo, sosteniendo firme la palabra de vida. Ahora, solo quiero plantear 3 preguntas aquí. ¿Dónde estamos?
¿Quiénes somos? ¿Y cómo debemos vivir? ¿Dónde estamos? Mira él. Versículo 15. ¿Dónde estamos? Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Y esto era cierto en realidad en él. Caso de los filipenses cuando llegó esta carta a Filipos. Filipos era una ciudad en Grecia en Macedonia del Noreste, a lo largo de la vía Ignatiana, que era una carretera comercial romana. Entonces era una ciudad que básicamente tenía que absorber a las personas que iban en ambas direcciones. Era algo cosmopolita. Estaba en el río Estrimón que también permitía cierto tránsito por el agua. Entonces era un lugar estratégico. Había minas de oro, por cierto, en la región de Filipos, y esas minas de oro atrajeron a Felipe de Macedonia. Felipe el segundo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno. Y fue atraído a este lugar porque era estratégico en términos de comercio y por las minas de oro. Entonces él anexó la región. En otras palabras, la atrajo a sí mismo como parte de su imperio griego. Y fortificó un pequeño pueblo. En ese momento, el pequeño pueblo era conocido como Crenides, solo un pequeño pueblo. Crenides significa la pequeña fuente. Tenía manantiales naturales. Y después de que tomó ese pueblo y lo fortificó, lo renombró como Filipos. Entonces, lleva el nombre de Felipe de Macedonia, el pagano griego. Luego los romanos conquistaron cuando los romanos conquistaron el imperio griego, los romanos conquistaron Filipos en el siglo II a.C., y todavía se conocía como Filipos. La conquista romana lo convirtió en una provincia romana. En el 42 a.C., y esto es una especie de nota histórica interesante, en el 42 a.C., se libró una de las mayores batallas en la historia romana allí. Fue una batalla con algunas figuras muy familiares. Se llamó la Batalla de Filipos, y las fuerzas de Antonio, Marco Antonio, y César, 110,000 hombres, derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio que tenían 90,000 hombres, 40,000 bajas, y fue un baño de sangre. La batalla marcó realmente el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. En ese momento, Filipos fue poblado en gran parte por soldados que eran los más rudos, y los más duros, y los más pecaminosos, y los más groseros de las personas en una cultura muy a menudo. Muchos soldados se establecieron allí. A los ciudadanos se les otorgó el estatus completo de romanos. Se convirtió en un lugar pagano idólatra, torcido y perverso. El Señor llevó a Pablo a Filipos para establecer la primera iglesia en Europa en su segundo viaje misionero, y la historia sobre eso está en el capítulo 16 de Hechos. Y comienza con Pablo siendo arrojado a la cárcel. ¿Verdad? ¿Conoces la historia del carcelero filipense? Los creyentes allí eran desesperadamente pobres. En realidad se describen en 2 Corintios capítulo 8. Ese es un texto familiar, pero solo te daré un poco de visión sobre la condición de la gente en Filipos leyendo algunos versículos de ese capítulo 8. Ahora, hermanos, deseamos daros a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ahí estaba Filipos, que en una gran prueba de aflicción, su abundancia de gozo y su profunda pobreza desbordaron en la riqueza de su liberalidad. Eran profundamente pobres, incluso los creyentes, pero al mismo tiempo, eran extremadamente generosos. También eran perseguidos. Si vuelves al capítulo 1 de Filipenses, ves en él. Versículo 27, solamente compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo para que, ya sea que venga y os vea o
Permanezca ausente, oiré de vosotros que estáis firmes en un solo espíritu, con una sola mente, luchando juntos por la fe del Evangelio, en nada alarmados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Entonces eso nos introduce al hecho de que tenían una fuerte oposición. De hecho, el versículo 2 del capítulo 3 dice que incluso tenían oposición judía de los perros, los obreros malvados, y la falsa circuncisión. Abajo. En el versículo 18 dice, muchos andan de los cuales os he dicho a menudo y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, versículo 18. Luego el versículo 19, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, que ponen la mente en las cosas terrenales. ¿Sabes lo base que es una sociedad cuando se enorgullece de lo que es lo más vergonzoso de su conducta, alardear de tu vergüenza? Esto es Filipos. También había cierta medida de desunión en la iglesia. Capítulo 4, Pablo dice, mi querido hermano a quien anhelo ver, mi gozo y corona, de esta manera, mantente firme en el Señor, mi amado. Insto a Evodia e insto a Síntique a que vivan en armonía en el Señor. Haz que esas dos mujeres dejen de pelear, dice. De vuelta en el capítulo 2 y el versículo 1, dice, si hay algún consuelo o aliento, si hay alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, completad mi gozo siendo del mismo sentir, manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu, con un solo propósito, no haciendo nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad de mente, considerando a cada uno como más importante que vosotros mismos. No miréis cada uno por vuestro propio interés, sino también por el interés de los demás. Así que hay mucho sucediendo. Hay paganismo. Hay corrupción, hay maldad, y hay persecución, y hay división en la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta desde Roma en el 4º año de su encarcelamiento en Roma y está esperando el veredicto de Nerón sobre su vida. A pesar de todo lo que he dicho, Filipenses es conocido como la epístola del ¿qué? De la alegría, la epístola de la alegría. Y Pablo pide que sean alegres mientras viven en esta generación torcida y perversa. Ahora, por cierto, eso podría ser una descripción en general de todo el mundo. En Mateo 1717, Jesús dijo sobre Israel, generación incrédula y pervertida. Incluso Israel fue etiquetado de la misma manera, generación pervertida. Supongo que podríamos simplemente resumirlo diciendo, que así es como es el mundo. Es torcido y es pervertido. Torcido es scolios, de donde obtenemos escoliosis, la curvatura de la columna. Significa ser doblado o torcido, desviarse del estándar. Esto no es nada nuevo. Esta desviación del estándar divino, ¿recuerdas? Proverbios capítulo 2 y versículo 11. La sabiduría y la discreción te guardarán y el entendimiento te cuidará, para librarte del camino del mal, del hombre que habla cosas perversas, de aquellos que dejan las sendas de rectitud para andar en caminos de oscuridad, que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en la perversidad del mal, cuyos caminos son torcidos, y que son tortuosos en sus caminos. Esta idea de ser torcido y perverso describe esa depravación humana natural que distorsiona y tuerce a todo pecador. De hecho, en Proverbios 2018 dice, el camino del hombre culpable es torcido. Isaías 598 dice, hicieron sus caminos torcidos. Perverso es diastrepo. Significa distorsionar. Entonces, a donde quiera que vayas, en cualquier ciudad o cualquier grupo de personas, tienes personas que
Son torcidas, distorsionadas, fuera de forma. Y Pablo realmente estaba sacando esa descripción de Filipos de la historia de Israel. Y Jesús también lo reiteró en, como dije, Mateo, y también se repite en el capítulo 9 de Lucas. Entonces, tenemos que entender que en general, el hombre es perverso y distorsionado. El término generación es la idea de una nación, aquellos que son similares. La similitud de las personas en una nación no es el color de su piel. No es su historia étnica mutua. La similitud de las personas en cualquier nación es que son torcidas y perversas. Son malvadas. Y. Puedes ir a Romanos capítulo 3, no hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios, y así sucesivamente. Todos tienen veneno de áspides bajo sus labios. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde estamos? Y la respuesta es, estamos exactamente donde el Señor nos quiere. Estamos exactamente donde Él nos quiere. Estamos en una nación torcida y perversa. Y más allá de eso, estamos en una nación que, según Romanos 1, está bajo juicio, y es manifiestamente obvio porque hemos progresado de una revolución sexual a una revolución homosexual, a la locura de un cerebro y una mente que ni siquiera piensan correctamente para que protejamos a personas que ni siquiera saben qué es la realidad. ¿Algo salió mal? No. Todo está exactamente como debería ser. Así es. Como el mundo debe ser. Así es como funciona el juicio, y lo estamos viendo tan claramente como podríamos haberlo visto. Y estamos exactamente donde Dios nos quiere. Sé que sientes ganas de huir. He tenido gente que dice, bueno, me voy a mudar a Canadá. Acabo de hablar con una señora cuando estaba comiendo algo antes, y ella dijo, todos los canadienses están viniendo aquí. Y dije, ¿los canadienses están viniendo aquí? Sí. Es peor allá. Bueno, ¿dónde te vas a esconder? ¿Qué sigue? ¿México? Estás exactamente donde Dios te quiere. Este es nuestro lugar. Así que 1 Corintios capítulo 5. No te estoy pidiendo que evites a las personas inmorales del mundo. No se supone que debemos huir de ellos. Escúchalos. Versículos 9 y 10 de 1 Corintios 5. Os escribí en mi carta que no os asociéis con personas inmorales, pero no me refería en absoluto con las personas inmorales de este mundo, o con los codiciosos y estafadores, o idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. No. En realidad, os escribí que no os asociéis con ningún supuesto hermano si es una persona inmoral, o codiciosa, o idolatra, o injuriador, o borracho, o estafador, ni siquiera para comer con tal uno. No. Es de lo que hablábamos en la sesión de preguntas y respuestas en la última sesión. Pero, no debes dejar el mundo. Esto es exactamente donde el Señor te pone. Así que recordemos, estamos exactamente donde deberíamos estar. Todo está exactamente como la Biblia lo describe en una nación bajo juicio. Entonces, esa es nuestra ubicación. La segunda pregunta es, ¿quiénes somos? Y, esa respuesta también es muy explícita aquí. Somos descritos en el versículo 15 como hijos de Dios sin tacha en medio de una nación torcida y perversa, y también somos descritos como luces en el mundo. Así que tenemos dos designaciones. Primero, somos hijos de Dios. Esto es una separación muy clara de la nación torcida y perversa.
Y para ver la verdadera base del pensamiento de Pablo aquí, regresas al capítulo 8 del Evangelio de Juan donde nuestro Señor hace esa distinción familiar, versículo 42 de Juan 8, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo procedí y he venido de Dios, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, por que no entendéis lo que digo. Es porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Qué esperas que haga la gente si son hijos del diablo? Comportarse de manera diabólica. Todo es como cabría esperar. Él fue un asesino. Dices, ¿por qué están asesinando bebés? Porque son hijos del diablo que fue un asesino desde el principio. ¿Por qué nunca dicen la verdad? Porque son hijos del diablo y el diablo no está en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es un mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ¿esperabas que te dijeran la verdad? ¿Esperabas que fueran personas de la verdad? ¿Esperabas que fueran protectores de la vida? No. No. Esta cultura bajo juicio, realmente no le importa si los bebés son asesinados, no le importa si mueren ancianos, no le importa si las personas no son tratadas por un virus y mueren languideciendo sin tratamiento porque simplemente reflejan la naturaleza de su padre. No vas a cambiar eso. Simplemente no vas a cambiar eso. De hecho, cuando hablas la verdad, él dice, porque hablo la verdad, no me creéis. ¿Entendiste eso? Porque hablo la verdad, no me creéis. Aquí está el problema, no tienen capacidad para creer la verdad. No tienen capacidad para creer la verdad. Están cegados por su propia caída. Están doblemente cegados por Satanás que ha cegado las mentes de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay múltiples capas de ceguera. No pueden ver, no pueden entender. Eso es Efesios 4. No tienen entendimiento. Están cortados de la vida de Dios. Están definidos por la ignorancia. Están definidos por la dureza de corazón. Están definidos por la incredulidad. Y están definidos por perseguir toda impureza imaginable e inimaginable con codicia. Versículo 47, él dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón, no las escucháis porque no sois de Dios. ¿Entiendes por qué es difícil hablar la verdad a esta generación? No tienen capacidad para entenderla. Hasta que sean regenerados, hasta que sean llevados de la oscuridad a la luz, hasta que sean liberados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios, Colosenses 1, no tienen capacidad para entender la verdad en absoluto. Así que esta es la condición del mundo en el que estamos. Bajo juicio, torcido y perverso, y absolutamente incapaz de oír y creer la verdad porque su naturaleza es la naturaleza de su padre, y es asesina y es engañosa. Nosotros, por otro lado, somos los hijos de Dios. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 112, ¿verdad? Romanos 8, Gálatas 4. Romanos 8 dice, hemos sido adoptados como hijos. Gálatas 4, ya no eres esclavo, sino hijo. Y. Porque somos hijos de Dios, conocemos la verdad, escuchamos la verdad, creemos la verdad, amamos la verdad, vivimos la verdad, luchamos por la verdad, proclamamos la verdad. Primera de Juan 3 y 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Cualquiera que no practique la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. No solo hay una diferencia en la capacidad de recibir la verdad, cuando eres hijo de Dios, puedes recibirla, sino que también, necesariamente y consecuentemente, la vives. La vives. Probablemente la pregunta más común que recibo es, ¿cómo sé que soy cristiano? Y a veces, las personas están tratando de recordar lo que sea que sintieron en algún momento cuando oraron una oración, caminaron un pasillo, sintieron un apego emocional a Jesús. Piensan que su salvación se basa en algo que sucedió en el pasado. No. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Sabes que eres cristiano cuando la justicia es el patrón de tu vida. Solías ser esclavo del pecado, ahora eres siervo de la justicia. Romanos 6. Es la transformación la que es la evidencia. Donde no hay transformación, no hay salvación. La fe sin obras está muerta. Por eso oyes a Jesús decir: por sus frutos los conoceréis. Los árboles buenos producen buen fruto, los árboles malos producen mal fruto. Primera de Juan 31 dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esta razón. Escucha, por esta razón, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Así que entiende esto, somos extranjeros en este mundo. Un mundo bajo juicio, un mundo que no puede conocer a Dios, no tiene deseos de conocer a Dios, no tiene facultad para aceptar la verdad, no puede entender quiénes somos, nos ve como un impedimento para la libertad de sus transgresiones, y quiere sacarnos del camino para que nadie esté cuestionando su pecaminosidad. Pero sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Romanos 8 y 16 dice: el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da testimonio el Espíritu a nosotros? No susurrando en nuestro cerebro. El Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, produciendo en nosotros amor, gozo, paz, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol, el fruto del Espíritu. Ese es el fruto actitudinal del Espíritu que resulta en el fruto de acción del Espíritu. Si tienes algún tipo de acción religiosa sin actitud religiosa, o acción espiritual sin actitud espiritual, eso es legalismo. La espiritualidad genuina comienza con la actitud, el fruto del Espíritu, y se manifiesta en el comportamiento. Entonces, sabes que el Espíritu está dando testimonio de que perteneces al Señor cuando tu vida está marcada por el fruto del Espíritu y el amor por la verdad. Amor por el Señor, la verdad escrita y la verdad encarnada. Así que somos hijos de Dios, y como tal, estamos en completa alienación del mundo que nos rodea. Así que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos, y somos exactamente quienes Él quiere que seamos. Estamos justo en el lugar exacto de su diseño. Y luego Él también dice, Pablo lo hace, que somos luces en el mundo. Fostere usado del sol, y la luna, y las estrellas. Los creyentes brillan como luces en la oscuridad. Y Él usa esa pequeña frase, entre los cuales aparecéis como lumbreras en el mundo. Literalmente brillas como luminarias, como Daniel 12, 3. Cuando llevas a otras personas a la justicia, brillas como las estrellas en el cielo. Isaías 496 dice del siervo del Señor, también te haré luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pablo dijo a los corintios que la gloria de Dios brilla en Jesucristo. La gloria del Evangelio de la naturaleza de Dios. Brillando a través de Jesucristo.
Y luego cuando Cristo está en nosotros, nos convertimos en luces en el mundo. ¿Y cuándo llegamos como luces? Lo primero que hacemos es exponer ¿qué? La oscuridad, las obras de las tinieblas. En Mateo 5, y sé que estoy lanzando mucha escritura a ustedes, pero Mateo 5 versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar. Así que deja que tu luz brille delante de los hombres de tal manera que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. ¿Cuál es tu responsabilidad en el mundo como hijo de Dios? Ser aquel que oye la verdad, entiende la verdad, cree la verdad, vive la verdad, proclama la verdad, defiende la verdad, y por virtud de esa verdad, te conviertes en una luz brillante en la oscuridad. Eso es lo que hacemos. En Efesios 5, 8, Pablo dijo, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora, ¿qué significa luz? Significa verdad y santidad, verdad y virtud, la luz de la verdad y la luz de la santidad. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5, 5, vosotros sois todos hijos de luz y hijos del día. No somos de la oscuridad ni de la noche. Lo que estoy tratando de mostraros con esto es que no somos parte del mundo. Dije eso, ¿verdad, el miércoles, por la mañana? No tenemos ninguna conexión con el sistema. Somos completamente ajenos a él. Brillamos en medio de la oscuridad. No somos la oscuridad, somos la luz. De hecho, en Proverbios 4 y 18, amo este versículo, pero el camino de los justos es como la luz del amanecer que brilla más y más hasta el día final. Se dijo de Juan el Bautista. Él era la lámpara que ardía y brillaba. Entonces, sabemos dónde estamos. Estamos en una nación torcida y perversa bajo juicio divino. Sabemos quiénes somos. Nosotros, como dijo Malaquías, somos la posesión de Dios. Él sabe quiénes somos. Él nos ha escrito en su libro. Él nos protegerá, y nos usará como sus hijos para proclamar la verdad y para brillar como luces. Entonces, la última pregunta, y realmente una pregunta simple, ¿qué debemos hacer? Vamos a ser prácticos. Bueno, se revela en los imperativos de este capítulo. Pero primero, quiero volver a un texto fundacional en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Hacia el final del capítulo, Jesús es confrontado por Pilato y Pilato es muy sarcástico con Jesús. Pilato en el versículo 33 de Juan 18 dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso es puro sarcasmo. ¡Qué broma! ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde en el versículo 36, Juan 18, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos estarían luchando para que no fuera entregado a los judíos, pero como es, mi reino no es de este reino. Nuevamente, esto es de lo que hablábamos el miércoles. El reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. En Juan 6, intentaron hacerlo rey por la fuerza y él escapó. Él no quería ser un rey en este mundo. No tiene conexión con este mundo. ¿Por qué? Porque primera de Juan 5 y 19 dice, todo el mundo yace en el regazo del maligno. Y Jesús no va a ser el vicepresidente de Satanás. El reino que pertenece a Cristo, el reino que pertenece a Cristo es un reino que es un reino espiritual en este momento particular. Creo que están familiarizados con la declaración que hace Jesús. Escucha a Lucas 17 diagonal 20. Ahora,
Habiendo sido interrogado por los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales para ser observadas, ni dirán: mira, aquí está, o allí está. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está en vosotros. El reino está presente. El reino que pertenece a Cristo, sin embargo, no es visible para el mundo. Eso es lo que Juan quiso decir cuando dijo que los hijos de Dios aún no se manifiestan. Pero el reino trasciende el mundo, pero está presente en el mundo. No deriva su poder. No deriva su realidad, su origen, su naturaleza, su extensión, su duración de ninguna entidad creada. El título real de Cristo, su autoridad y poder soberanos no se derivan ni dependen de ninguna persona creada. Institución, fuerza, energía, trabajo, esfuerzo o derecho. Su dominio es eterno, derivado únicamente de su propia naturaleza gloriosa. Su gobierno no es ni dado ni quitado por ninguna persona, ningún gobierno, ninguna autoridad. Su poder y autoridad no pueden ser en absoluto disminuidos, limitados, alterados, eliminados o reemplazados. Su gobierno es completo, comprensivo y eterno sobre el tiempo y la eternidad sobre cada alma que alguna vez vivió. Y un día, Él gobernará toda la creación con una vara de hierro en verdad y justicia. Todo está en horario. El Salmo 2 nos da una vista previa de ese día. Estas son palabras familiares. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra toman posición y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Eso sería el Padre y el Hijo diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Van a atacar el reino de Dios. El que se sienta en los cielos hace ¿qué? Se ríe. El Señor se burla de ellos. Les hablará en su ira y los aterrará en su furor diciendo: pero en cuanto a mí, he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Seguramente hablaré del decreto del Señor. Él me dijo a mí: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones como tú herencia, los confines de la tierra como tu posesión. Satanás pensó que podía tentar a Jesús para tomar eso de él en lugar de esperar a que Dios Padre se lo diera. Y Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando ese reino llegue, Él romperá las naciones con una vara de hierro y las hará añicos como vasijas de barro. Ahora por lo tanto, oh reyes, mostrad discernimiento. Tomad advertencia, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor. Rendid homenaje o besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues su ira puede encenderse pronto. Cuán benditos son todos los que se refugian en Él. Nuevamente, se nos recuerda que cuando venga su ira, estaremos protegidos. Un día, Él gobernará una creación. Apocalipsis 19, Él regresa. Apocalipsis 20, Él establece el reino glorioso y reina por 1000 años. Entonces nuestro Señor básicamente dio su manifiesto del reino cuando dijo que el reino está en medio de vosotros. Y luego habló del reino terrenal futuro cuando triunfará sobre toda la tierra y los cielos, deteniendo todos los otros reinos. Él gobernará solo como Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra, y luego seguirá eso destruyendo toda la creación. Habrá una fusión nuclear descrita por Pedro como los elementos derritiéndose con calor ardiente. Los elementos serían los átomos. Habrá una descreación en la que todo dejará de existir y en su lugar un nuevo
cielo y una nueva tierra según Isaías 6566, Apocalipsis 21. Pero por ahora, el reino de Dios es una realidad espiritual. Separada de, más allá, por encima de todo otro poder terrenal, toda otra autoridad terrenal, todo otro gobierno terrenal. Debido a eso, no sacamos nada de las fuerzas o poderes terrenales para avanzar el reino de los cielos. Su reino no puede ser dañado, y no puede ser detenido, y no puede ser impedido por ningún poder terrenal. Ninguna ley puede ser hecha por ningún gobierno o ningún gobernante para avanzar su reino, para asegurar su reino. Ninguna sanción penal puede detener su reino. Ninguna fuerza temporal puede detener su reino. Nadie puede interponerse en su camino. Ahora, hay más sobre su reino en Juan 18 versículo 37, Pilato dice, ¿eres tú un rey? Jesús respondió, dices correctamente que soy un rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para testificar de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué distingue a las personas en el reino? Ellos creen la verdad. Así que tienes a Satanás, que es el padre de la mentira. Todo el mundo yace en el regazo del maligno. Todo el mundo está básicamente construido sobre mentiras. Es una casa de naipes construida sobre mentiras. No te sorprendas cuando veas esas mentiras empezando a colapsar. Mantienen su poder por asesinato y mentira. Su pueblo es el pueblo de la verdad. Su pueblo se levantará con David y dirá, oh, amo tu ley. Todos los que aman la verdad están en su reino. Así que comenzamos desde la fundación de la verdad para ser identificados como miembros de su reino. No somos del mundo, estamos en el mundo. Jesús oró en Juan 17, Padre, no quiero que los saques. Quiero que los protejas en el mundo, protégelos del maligno. Entonces, ¿cómo debemos vivir en el mundo? Bueno, volvamos a Filipenses y solo mencionar algunas cosas que puedes examinar por tu cuenta. Hay muchas instrucciones aquí que son directas. Una aparece en el versículo 5 del capítulo 2, tened este sentir en vosotros que también hubo en Cristo Jesús, que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y siendo hecho a semejanza de hombre. Siendo hallado en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo. Somos hijos de Dios. Somos luces en el mundo. ¿Cómo debemos vivir? Con una actitud de humildad como nuestro Salvador. La humildad desinteresada debe marcarnos. Santiago dijo, humillaos en la presencia de Dios y Él os exaltará. No querrás tomar el hecho de que eres hijo de Dios y una luz en el mundo y eres tan distinto que perteneces a Él eternamente, como algo de lo que estar orgulloso. ¿Te humillas? ¿Por qué? Porque entonces estás preparado para sufrir. Si piensas demasiado bien de ti mismo, vas a suponer que de alguna manera el sufrimiento es algo que no te mereces. Pero estamos llamados a sufrir como Jesús sufrió. Él murió como nuestro expiación, obviamente, pero Primera de Pedro dice que murió como nuestro ejemplo porque cuando sufrió, cuando fue injuriado, no injurió a cambio, sino que se encomendó a un Creador fiel. Así que humíllate y prepárate para sufrir. Toma el sufrimiento como el Señor tomó el sufrimiento. Piensa como el apóstol Pablo, que dijo que pueda conocerle, el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos. Hay otro imperativo aquí en este texto, y ese es en el versículo 12. Así que,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor? Significa obedecer. Justo como habéis obedecido, seguid obedeciendo. Ocupaos en vuestra salvación. No significa que ganas tu salvación, significa que la salvación que tienes necesita mostrarse en el exterior. Obediencia. Ser demostrablemente un siervo, un esclavo de la justicia. Hay tantos imperativos aquí. Pero quiero que bajes al versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Sabes qué es lo mejor que posiblemente podemos comunicar al mundo mientras vivimos en estos tiempos horribles? Que no nos quejamos. Humíllate, vive una vida santa, y no te quejes. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Murmuraciones es una palabra onomatopéyica. Eso es su definición, es como suena, es una expresión de descontento y una expresión de insatisfacción. Básicamente significa murmurar en voz baja. Rebelión verbal, quejarse constantemente. Mira, no puedes andar diciendo todo eso que es verdad sobre ti y que eres parte del reino eterno invisible, y que perteneces a Dios como sus amados hijos para siempre, y que estás destinado al cielo, no. Puedes decir eso y esperar que alguien lo crea si solo te quejas todo el tiempo. Porque lo que estás diciendo es, creo en Dios, pero no creo que Dios tenga control del lío en el que estamos. ¿Quién necesita un Dios así? Nuestro Dios tiene el control completo, y creo que una de las cosas definitivas que puedes decir a la gente es exactamente el mundo de la manera que la Biblia lo describe bajo juicio. No te quejes sobre lo que ha sucedido en el propósito soberano de Dios. Y no te quejes sobre tu lugar en él. Pablo dice, he aprendido en cualquier estado en que esté, estar, contento. Y. No discutas, teologismos. No discutas con Dios sobre sus propósitos. Sabes, el lugar más feliz para estar es estar en la voluntad de Dios y en el plan de Dios, y ahí es donde vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Recientemente estaba diciendo que mi lugar favorito en el mundo es estar en medio de un dilema muy difícil que no puedo controlar. Me siento más seguro ahí. Me siento más seguro ahí porque en las cosas que puedo controlar, podría estar imponiendo mi propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Me incomoda eso. Prefiero estar en una situación que no tiene una salida obvia y decir, está bien, Señor, voy a ser alegre. Voy a dejarte mostrarme lo que tu providencia está planeando. ¿Sabes? La gente decía, bueno, tú tuviste coraje cuando mantuviste tu iglesia abierta. No. Mira, soy viejo. He visto la providencia de Dios toda mi vida. He visto la mano de Dios, la mano invisible de la providencia divina es la cosa más asombrosa. Tomaría eso todos los días de mi vida sobre un milagro ocasional y es una cosa que Dios detenga todo y haga algo que es contra la naturaleza y sobrenatural. Es mucho más complicado para Dios permitir que todos los eventos naturales, y las personas, y decisiones, y acciones se entretejan juntos para lograr precisamente su voluntad perfecta. Todos los días de mi vida, me sorprende la providencia divina. Me encanta cuando no sé la salida y no sé la respuesta. No tengo miedo porque mi fe ha crecido por la fidelidad de Dios para extraerme de cada dilema imaginable. Así que en lugar de murmurar o disputar, te llevaría al versículo 18 por el bien del tiempo. Os insto,
Alegraos de la misma manera y compartid vuestra alegría conmigo. Pablo dice, miradme. Estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida. Estoy en la cárcel por el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me regocijo y comparto mi alegría con vosotros todos. Si estoy en la cárcel y estoy alegre y estoy justo donde Dios me quiere, entonces donde quiera que estés, necesitas tener esa misma alegría. El mundo necesita vernos como alegres. Israel era, según Deuteronomio 32. Israel era una nación torcida y perversa. Moisés lo sabía. Pecaron contra Dios quejándose. Moisés se quejó. Aarón se quejó. Miriam se quejó. Los israelitas se quejaron. Llegas al libro de Números, y piensas que podrías haber aprendido algo, y se están quejando durante todo el libro de Números. Deja de quejarte. Deja de discutir con Dios. Él está por nosotros, está en nosotros, está con nosotros, y no ganamos aquí, pero ganamos al final. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Escucha las palabras de David en el Salmo 37, y quizás esta sea una buena palabra de despedida. Salmo 37 tal vez abajo en él. Versículo bueno, versículo 1. Empecemos ahí y tomémoslo todo. Primeros 11 versículos, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, pues se secarán pronto como la hierba y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deleítate a sí mismo en él. Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía también en Él y Él lo hará. Él sacará tu justicia como la luz, y tus juicios como el mediodía. Descansa en el Señor y espera pacientemente por Él. No te impacientes a causa de aquel que prospera en su camino, a causa del hombre que lleva a cabo planes perversos. Deja la ira, abandona el furor, no te impacientes, solo conduce al hacer mal. Porque los malhechores serán cortados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Aún un poco y el hombre malo no será más, y mirarás bien su lugar, y no estará allí. Pero los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. ¡Guau! Podría resumir eso diciendo, no veas Fox News. Cuando te preocupes por las cosas, lee el Salmo 37. ¿Amén? Oremos. Sacamos tanta fuerza y aliento, Padre, de tu palabra. Es tan estimulante saber la verdad, ser el pueblo de la verdad, no por ningún mérito propio o voluntad propia. Hemos nacido de nuevo, no de la voluntad del hombre, sino de tu voluntad soberana. Que vivamos en alegría. Que vivamos en contentamiento. Que vivamos con amor. Que la Iglesia de Jesucristo esté tan marcada por él. Amor, y tan marcada por la alegría y la paz, la gentileza, la bondad, la fe, la mansedumbre, el autocontrol, todo él. Fruto del Espíritu que no haya explicación humana para nosotros. Y que la Iglesia en su alegría, su tranquilidad, su amor, y su paz, y su verdad sea esa luz brillante en la colina, levantando a Jesucristo que atraerá a todos los hombres hacia sí mismo. Esa es nuestra oración. Por tu gloria, lo pedimos. Amén.